Isaías 11:9 dice: la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Es con gran alegría que les doy la bienvenida para continuar el estudio cronológico de la Biblia. Sean todos bendecidos en este día. La lección de hoy se titula Dios rechazó la ofrenda de Caín, pero aceptó la ofrenda de Abel. ¿Qué tan grave es el pecado? ¿Qué ocurre si alguien se niega a creer en Dios y elige desobedecerlo? ¿El pecado de un hombre afecta a otras personas? ¿Puede un hombre hacerse cargo de sus propios pecados? ¿Es verdad que cada hombre puede elegir su propio camino para acercarse a Dios? ¿No va a aceptar Dios ningún esfuerzo sincero que hagamos? A través de la historia de Adán y Eva y la historia de Caín y Abel, veremos la respuesta de Dios a estas preguntas. No había forma que estas personas se acercaran a Dios. Eran todas pecadores. El pecado los separó de Dios y la paga del pecado es muerte. No podían darle nada a Dios para pagar por sus pecados. Pero Dios preparó un camino para que ellos pudieran acercarse a Él porque los amaba. Dios desde ahí en adelante exigiría la muerte como pago por el pecado. Tenían que matar a un animal de forma tal que la sangre del animal se derramara. Así Dios quería que recordaran que el castigo por el pecado es la muerte. Si ellos estaban de acuerdo con Dios en que eran pecadores y que solo Él los podía salvar del castigo eterno, entonces tenían que traer un cordero y matarlo como Dios le había dicho. Este es uno de los temas fundamentales que no debemos olvidar. Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no hay perdón. Génesis 4, del 3 al 4. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Y también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Ambos hermanos creían en Dios y le trajeron una ofrenda. Abel trajo un cordero como ofrenda a Dios. Abel con esta ofrenda estaba de acuerdo con Dios de que él era pecador y que solo Dios podía salvarlo del castigo eterno, porque él creyó las promesas que Dios le había hecho a sus padres mientras todavía estaban en el huerto del Edén. Dios había prometido enviar un libertador. Dios prometió que el libertador destruiría a Satanás y salvaría al hombre del poder de Satanás. A Dios le agradó la ofrenda de Abel y la aceptó. Es importante entender que la sangre de los animales nunca podrían pagar por el pecado. Dios no aceptó el cordero que trajo Abel como pago por su pecado. Dios perdonó el pecado de Abel y lo aceptó porque Abel confió no en sí mismo, sino en Dios que había prometido enviar al libertador. Seguramente no fue una coincidencia que Abel eligiera un cordero, un animal puro, tipo de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice Isaías 3:7, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Juan 1:29 dice: al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él, hacia Juan el Bautista, a bautizarse, y Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Pedro 1, del 19 al 20 dice: sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha ni mancha, la sangre de Jesucristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a nosotros. Su sacrificio como un cordero sin mancha se originó en la mente del Dios eterno, antes de la fundación del mundo, no en la mente de Abel. Génesis 4:3, volvemos a Génesis.
Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Génesis 4:5 dice, pero a Caín y su ofrenda Dios no lo miró con agrado y no fue aceptada por Dios. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Dios no aceptó a Caín y a su ofrenda. En el libro de Hebreo nos da algunas perspectivas claras. En Hebreo 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. También nos dice que Abel fue un hombre de fe, no Caín. En el libro de Romanos, Dios nos dice que la fe siempre se basa en la palabra. Romanos 10:17. Así que la fe viene de oír y el oír por la palabra de Dios. La fe fue la gran diferencia entre Abel y Caín. Acercarse a Dios de manera diferente a la que Dios ha establecido es pecado. Dios rechazará al hombre que trate de acercarse a Él a su manera. Todo lo que tiene su origen en el hombre no será aceptado por Dios, como ocurrió con Caín. Caín no creyó en Dios, no tuvo confianza en la forma en que Dios había dicho que se acercaran a Él. Por eso fue rechazado. Dios es inmutable, Él no cambia. Aunque ahora no nos ordena sacrificar corderos, sí establece la forma de acercarnos a Él. El tratar de hacerlo a nuestra manera, a través de nuestras buenas obras, provocará que nos rechace, como lo hizo con Caín. En Génesis 4:6 dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Si no haces bien, el pecado está a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Por el amor y la misericordia de Dios, Él le habló a Caín y trató de que él se acercara a Él de la manera correcta. Caín no estaba dispuesto a escuchar a Dios y dejó que la ira lo dominara. Génesis 4:8-9 dice, y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaba en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Caín, bajo la influencia de Satanás, se rebela contra Dios y mató a su hermano. En primera de Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Dios preguntó lo que sabía, pues Él lo sabe todo. Lo hizo para confrontar a Caín con su pecado y para darle la oportunidad de que él se arrepintiera. Proverbios 15:3 dice, en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Dios es vengador de todo pecado. Todo pecado en contra de otra persona también es pecado contra Dios. Génesis 4, del 10 al 15, dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito serás de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu hermano la sangre. Cuando cultives el suelo, no te dará su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. He aquí, me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo, no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y puso el Señor una señal sobre Caín, para que cualquiera que lo hallase no lo matara. Dice Ezequiel 18:4, he aquí todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son. El alma que pecare, esa morirá. Génesis 4:16 dice, y salió Caín de la presencia del Señor, y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Caín se alejó de Dios siguiendo los caminos de Satanás. Caín no quería arrepentirse,
Se negó a cambiar de actitud hacia Dios y hacia su pecado. Sus descendientes se desviaron igual que él y vivieron sin pensar en Dios. Génesis 4:25 y dice, y conoció Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque ella dijo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. En el huerto, Dios había prometido enviar un libertador que vencería a Satanás. Tendría que haber venido por la línea de Abel, que había confiado en Dios. Pero Satanás dirigió a Caín a matar a Abel. Satanás trataba de obstaculizar el plan de Dios de enviar un libertador por todos los medios. Set también nació separado de Dios, pero confió en Dios al igual que lo hizo Abel. Dios planeó que el libertador viniera a través de la línea de Set. Así que hasta aquí vamos a llegar en esta lección. Y será hasta la próxima semana, cuando volveremos a darnos cita a través de este mismo medio para continuar con este pequeño, sencillo y bello estudio cronológico de la Biblia, Fundamento Firme. Que la paz y la gracia del Señor queden con ustedes y continuemos declarando que la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar.